Son una entrevista veraz que he largamente planeado y vamos a desarrollar seguramente en una primera fase nomás, puesto que todo lo que me había propuesto en la agenda, al revisar mi plan de investigación, creo que difícilmente lo alcanzaremos a tratar, a riesgo de atropellar los temas. Pero mi intención es que ahora que nuevamente ha vuelto a ser no solo una expectativa política, sino una esperanza política, Andrea González Nader, evaluemos su trayectoria hasta ahora. Tratemos de entender por qué sigue en el imaginario de ustedes y por qué ella se ha propuesto ahora un nuevo sueño, nada menos que ser alcaldesa de Guayaquil. Y empezó definiendo hace pocos días en una conversación que tuvimos en Radio Centro que esta ciudad está muerta por la delincuencia. No creo. Yo creo que los guayaquileños sí están cansados. Creo que Guayaquil, y esto sin echarle la culpa a nadie, ha muerto a manos de la delincuencia. La vida nocturna que nos llevaba, los parqueos a detonar fuera de Guayarte, el abrir la puerta de una discoteca para un pelado de 20 años a las 3:30 de la mañana y saber que su problema más grande La que acabas de iba decir, a poder Guayaquil encontrarse ha con su muerto a mamá. manos de la delincuencia. Es brutal lo que hemos hecho. Y ojo, yo no estoy aquí buscando culpables, estoy hablando de lo que como ciudad debemos ponernos. Va a ser Entonces, imposible. Andrea, tu primera Tenemos un propuesta gobierno tiene que local ser de disperso. alguna manera enfrentar y bajar el tema de inseguridad. Esa debe ser la primera propuesta. Comunis- Lo ambiental no es una forma de hacer aquello. Sí, sí, y mira el ejemplo de Medellín, porque el problema de estos barrios que se van convirtiendo en favelas, como un socio vivienda que es alejado y que no tiene estos servicios que lo conectan con el movimiento de la ciudad. O Guayaquil sea, es una tú ciudad buscarías la vibrante. opción de dar ocupaciones en los sectores más preteridos para por esa vía ir recuperándolos. Hay ideas maravillosas que funcionaron en otros países y que pueden funcionar aquí. Bienvenida, Andrea, gracias por aceptar la invitación. Me va a ser difícil decirle a usted cómo debo, por su juventud, por un conocimiento previo, fue profesora en la quinta de mis hijas, es más fácil decirle tú. Así que, hecha esta aclaración sobre mi salto del tutreo al usted, ¿de dónde le viene este nuevo sueño? Gracias, Carlos, por el espacio. Para mí siempre es importante poder compartir estos sueños, como dices, que en realidad se basan en inspirarnos unos a otros. Yo estoy firmemente convencida de que los ecuatorianos debemos, de alguna manera, reescribir la historia política, de manera local, de manera nacional. De eso viene ese ímpetu de participar en la política. Y creo que somos la sociedad civil los principales responsables de hasta dónde hemos llegado. No somos ajenos al tema de la violencia política, pero también al discurso al que premiamos y qué es lo que escuchamos como tal. Este sueño, como dices tú, de querer inspirar a una ciudad entera, convertirnos en lo que creo que por derecho deberíamos ser, nace más que de una personalización de Andrea, de un sentir que creo que todo ciudadano debe llegar a tener cuando te propones cambiar las cosas desde tu metro cuadrado. Sentir que la ciudad está muerta. ¿De dónde le viene eso? ¿Qué le transmitió esa sensación? ¿Por qué un diagnóstico tan catastrófico? Porque es la verdad, porque te lo dicen en carrera. Hay que trabajar todos los días. Sí, pero yo Guayaquil abre un local comercial de comida todos los días. a veces hay lugares en los que el miedo es tal que ya no se abren los lugares. Ciertamente, Sea, pero eso no es todo Guayaquil. no es todo Guayaquil, pero son cada vez más partes de Guayaquil. Y el problema es que te lo dice alguien que ha venido recorriendo el país en los peores momentos. Te lo dice alguien que llegó a una ciudad de Esmeraldas a las 9 de la noche de un miércoles y encontró un malecón repleto de vida para sus Usted quiere rescatar Guayaquil, que usted es bajo niña. Manta, que tú sabes, Quedémonos en Guayaquil. mantiene su... Es usted que va a rescatar. Estuve en Manta hace 2 semanas y Manta es una producción de crecimiento, desarrollo urbanístico y de riqueza. La ciudad de las ciudades más grandes del país, la más golpeada a nivel de lo que sus ciudadanos utilizaban su ciudad, es Guayaquil. La verdad, El municipio de Guayaquil no se encarga de la seguridad. Diciendo esto y dejando claro, hay ejemplos que se han podido hacer en ciudades tan cercanas como Medellín, donde haces corredores seguros para que la gente pueda transitar también. y Medellín tenía una desventaja que fue su ventaja. Había una sola cabeza de crimen organizado. Acá hay múltiples. Bueno, no era solo una. Acuérdate que la guerra en Medellín, en realidad, entre los cárteles como La principal, Pablo Escobar. Pablo Escobar se pelea con el resto. Y no, aquí es un monstruo de 1000 cabezas. Aquí hay un montón de pequeñas pandillas, pero si tú reconoces a Guayaquil y haces una radiografía y una línea histórica de cómo esto ha ido surgiendo, vámonos más atrás todavía, vamos a lo que fueron las pandillas originales de Guayaquil. Hablemos de los Nietas y los Latin Kings.
Hablemos de cuál era el nivel de violencia entonces cuando había una pandilla netamente guayaquileña, entre comillas. Más bajo. Esto no es Social con el crimen organizado. Sí es, pero hoy lo sabemos que tenemos a carteles internacionales, y hablemos de la mafia albanesa, del cartel de Sinaloa. Pues siga con los diagnósticos. Les repito otra vez, ¿y ustedes quién lo va a cambiar? Lo que pasa es que la visión es de un municipio que quiere cuidar a la persona y no toma competencias que no son de él por el populismo, sí te cambia esa visión. ¿Qué? Yo puedo protegerte y hacerte corredores seguros para que el comercio de esta ciudad siga nutriéndose de la misma vida que tiene. Los números de JJ Greenwald son brutales. ¿Qué ha dicho? El golpe al empleo adecuado que tiene Guayaquil es mucho más grande porque no como, a diferencia de Quito, con el amor que le tengo a los quiteños y lo sabes, pero vemos mucho menos empleo directamente del Estado acá. Y hablemos ya como en sentido figurativo o coloquial, ¿no? El guayaquileño vende piedra. Y vamos a ver cómo puede desarrollar este sueño, que es de la alcaldía, con algunos elementos que ya acaba de anticipar. Una alcaldía que proteja a su gente sobre todo. El nuevo sueño de Andrea González. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Top Terra, Macrolotes, Clínica del Dr. Trino Andrade, Mario Alonso Puig, hazlo posible. Marathon Sports, Banco del Pacífico, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista verás de todos los sábados a las 22 horas. Se emite por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en el Extreme, que antes era TV Cable, a través de Canal 15. Evito TV o 709 si prefieren alta definición. Manavisión, canal 194 en DirecTV, solo en Manaví. Esto sale con señal abierta a través de Canal 9 allá. En esas dos cableras, el sábado más o menos 30,000 hogares se conectan. Se unen 15,000 en Estados Unidos a través de Macro Digital, que nos pone también en España por Hispasat y en Ecuador en diversas jurisdicciones, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, Galápagos, sobre todo. Por radio, para todos los mayores de cobertura nacional, graban a 750 AM y al Blue 88.9 FM. Esto después del fútbol, que se reinició este fin de semana. En Imbabura, donde no sale Blue, es Alborada 90.3 FM. Y el reprise lo hace Extrema en 92.5 FM desde Ambato para Ungurahua y Cotopaxi. En esa misma entrevista que acabamos de revisar hace pocos instantes con Andrea González Nájera, tratamos algo adicional sobre lo que ya nos ha empezado a explicar, el porqué de la alcaldía de Guayaquil. Y el código de la democracia justamente te invita a que si eres una persona nueva en la política busques estos espacios. Eso es lo que estamos construyendo ahora. El tema de lo verde, liberal, creo que le va perfecto a una ciudad como Guayaquil. Guayaquil tiene una importancia tal, no solamente en la política y en la economía del país, sino que vimos una papeleta presidencial probablemente en un 70% guayaquileños. Sí. Pero la realidad es que Guayaquil se ha quedado huérfana de líderes. Y no te voy a decir que no reconozco el paso de un PSC que en su momento, por supuesto que levantaron pasiones. Una de esas pasiones para mí en lo personal fue León Férez Cordero. Sin embargo, hoy... Morena de la deuda fue lo verde y yo se lo reclamaba a Nebot cuando hizo la ampliación de la avenida del Bombero, sacando los árboles que había en el centro. Y esos sabanes que antes veíamos en cada esquina luego de una plaga que se ha hecho
lo posible y lo imposible para tratar de salvarlos, definitivamente deja una deuda enorme. Más de liberal, Andrea, es entonces el medio para cumplir el fin. ¿Por qué ese nombre a ese partido? ¿Qué representa? ¿Es el movimiento nuevo? Bueno, justamente después de participar de la manera democrática que te pide el Código de la Democracia, porque recordemos que en otros países tú puedes de alguna manera representar simplemente el ala civil. El Código de la Democracia te obliga a tener un movimiento o un partido. Y voy a hacer un paréntesis aquí pequeño. Mucha gente critica el comportarse de los partidos y dice que todos los partidos pues siempre están en las listas a pesar de que no tengan a veces perfiles o ideas. Pero se olvidan que es el propio código de la democracia el que obliga a los partidos a participar, sino de lo contrario se imponen penas. Entonces, Como independiente no puedes participar. así es. Y por otro lado, ¿Cuántas firmas necesitas para hacer un movimiento en Guayaquil? es un porcentaje no tan grande, obviamente, de la población. ¿En qué proceso hemos estado? Obviamente, en esta ¿Y cuánto segunda tiempo las piensas reunir? estamos recibiendo el primer corregido que tenemos que hacer, porque esto, lo primero que tú tienes que tener en la mano es el formulario del CNE. Ok. Y por esto tienes que tener estatutos de qué se trata tu Correcto. movimiento, cosa que teníamos muy clara. Pongamos de un Di- tiempo. 6 meses. Yo creería que menos. Yo creería que menos. Verde significa que es un partido ambientalista. Verde significa que es un partido sostenible. Y utilizamos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy grande entre el animalista, el ecologista y el que propone el tema de la sostenibilidad. Y lo voy a poner con un ejemplo para no irnos en el tema teórico. Un animalista te diría que toda vida animal vale lo mismo y que no hay por qué ser especista. Un conservacionista o ambientalista te diría que la vida de un chivo en Galápagos no puede valer lo mismo que el de la tortuga que está en peligro crítico de extinción. Por ende, matar al chivo es necesario para salvar a la tortuga, ¿cierto? ¿Correcto? Ni que lo ve desde el punto de vista sostenible, se ubica más dentro del lado del punto de vista de un ecologista o de un ambientalista, por así decirlo. Lamentablemente, el socialismo del siglo XXI, ¿Cuál es el punto de vista de sostenibilidad? ¿verdad? Hizo mucho greenwashing. Esto se conoce como lavado verde. Se adjudicó muchísimas de las luchas, entre comillas, ambientales o animales, y se convirtió en una bandera de lucha de una ideología política. Por otro lado, tampoco puedo descartar o dejar de lado. Un ratito. Sí, Ya definiste lo que era un animalista, lo que era un... ¿Cuál es? ambientalista, Ambientalista. si quieres. Define la posición. El tema de la sostenibilidad te puede incluir un economista, te incluye un ingeniero, te incluye un técnico. Es donde pones los números. O sea, las múltiples variables para conservar el medio ambiente. La sostenibilidad no solamente es medio ambiente. Estamos hablando de la sostenibilidad financiera. En Ecuador nos encanta proteger lugares y luego que se sustenten con el prana. Parte del problema de sosiobosque es falta de recursos. Un respeto de reservas naturales. Ok. Y el kushki para mantenerlos necesitas sostenibilidad financiera, que es algo que no se incluye en el imaginario. Es un movimiento con visión sostenible para Guayaquil. Y políticamente lo liberal, ¿qué significa? Lo liberal habla de una economía que ve al Estado no como el gran protector o como el gran el protagonista de la economía del país, sino que sí, toma medidas para que no hayan atropellos, para que sea sostenible el uso del... O sea, un Estado rector más que un Estado actor. Así es, y habla de que esta manera del Estado de participar en la economía busca la sostenibilidad, busca que mañana tanto tú como yo podamos lucrar de este río, de este activo ambiental, como en realidad deberíamos reconocer Ok. estas cosas que tienen las ciudades que las hacen tener que ingresos. Pero es esa visión la que ha entusiasmado un sector de Guayaquil. No. Porque la conocen muy poco desde esa perspectiva. Es más bien su trayectoria política reciente. No, ¿a qué me refiero con que un sector de Guayaquil está recientemente esta semana? Vicente Roban Radio Sucre, un sondeo, eso es teléfono casual. ¿Por quiénes votaría para candidato a la alcaldía de Guayaquil? Entre las opciones que son unas amigas. Buenos días, ¿por quién votaría? Andrea González. Andrea González, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por quién votaría? Aquí les Álvarez, Andrea González. Andrea González. Oiga, chica, vea. Otto Sonneholder también le está sonando. Vamos a ver otro aquí. Buenos días por Andrea González. Buen día, Cintia Viteri. Cintia Viteri, muchas gracias. Sorpresa, solo para. Mira allá en el YouTube, Ay, 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 también. todos lados. Andrea González. Andrea González.
Aquí por teléfono salió doña Andrea, el 8695, acá sale con 81. Doña Anabel, así no la teníamos nosotros. Doña Cintia y Aquiles sí. A doña Cintia la teníamos por teléfono 86 y Aquiles 43. Aquí aparecen con 3% cada uno. ¿Qué le parece, economista? O sea, oyentes y televidentes están en la misma línea, el mismo porcentaje aproximadamente. El resumen del total de ese sondeo telefónico, 83% de quienes llamaron dijeron preferir como opción ese Andrea González en esa radio que tiene un gran segmento en lo popular. Usted se deja deslumbrar. No, pero es una manera de alimentar este sueño, definitivamente. Bueno, fuera tener algún tipo de apoyo de esos, en realidad es muy difícil entrar a jugar limpio en esa. ¿Cómo explica esa reacción tan favorable inicialmente en ese segmento? Luego de una campaña presidencial en la cual tú no cuentas con todas estas herramientas que tienen otras estructuras, en lo personal, yo no creo que es válido el uso de troll centers en ninguna red social. Diciendo esto, estamos conscientes que es prácticamente imposible pensar que los competidores en una lid política no lo van a utilizar. Nosotros no solamente tuvimos troll centers en contra, sino que a mí incluso me terminaron eliminando mi cuenta de Instagram luego del debate presidencial, que fue un dolor terrible porque era lo único que podíamos alcanzar. Usted ahora ya candidato se hace. Es una amenaza o competencia para tres fuerzas grandes de aquí. La que tiene el presidente, la que le queda a los socialcristianos y la que ha desarrollado Aquiles Álvarez. Con una de las tres debería ser una alianza para la alcaldía y me parece, dado su desempeño en el debate, siendo usted la que más minó al correísmo, que debería ser con ADN. Sí, vamos a dejar esa puerta abierta. En realidad sería lo ideal para una ciudad que necesita congruencia entre el gobierno local y el nacional. Vemos ahorita cómo hace pocos días ya tenemos un policía dentro de una camioneta de Segura EP. Bravo, es lo que necesita Guayaquil. Pero a la vez, alguien me hace, Andrea, podemos ganar sin necesidad tuyo con nuestras propias figuras de Andrés Bushmer, Ana Sin, Paola Fatillo. Creo que ellos están enfocados en lo que tienen que hacer en este momento, que es la Asamblea Nacional, que necesita ese peso que tienen para poder hacer que las leyes continúen. Creo que cada uno tiene un rol dentro de esta narrativa política que en realidad no incluye un solo protagonista, sino que somos muchos. Y en este proyecto de presentar una idea para una alcaldía de Guayaquil, porque va a sonar muy altruista, pero a veces perdiendo ganas. ¿En qué sentido? Si tú quieres escucharle y la idea es compartida por muchos, indistintamente de quién ejecute la idea, vamos a obligarlo a hacerlo, que es la parte donde confío yo tal vez mucho en mi poder de comunicación, tal vez estando de profesora de 7 años, hablar con adolescentes, te permite creer que puedes llegar a comunicar una idea tan bien que mañana estés o no estés tú, se puede ejecutar. En este momento se va por la tercera vez a una cátedra de se acabó su Nada eso. Ahorita si se lanza, su prioridad es ganar. Así es. Y para ganar, tiene que ceder Así en su aspiración ideal y conciliarla con la aspiración posible. La aspiración posible es una alianza con ADN. Es posible, yo veo muy posible esa probabilidad, creo que nos alineamos en muchas cosas. Tendría que escuchar realmente si hay algo eso. Más que ceder, creo que es agregar. La concejales la ponemos nosotros. Nosotros, mira, las alianzas No, yo estoy negociando. depende del perfil, depende de qué hayan hecho, depende también si están alineados con lo que quiere la ciudadanía en este momento. Okay, pero la mitad la ponemos nosotros, adecuado al perfil que su campaña Realmente quiere. es algo con lo que tú te sientas a negociar con las listas, no soy ajena al tema y sí, es algo que se logra. Sigo hablando de Claro que sí. mitad, ¿sí o no? Sí, probable, dependiendo de los perfiles, ¿no? Tiene que... No, ya está claro, no es que porque sean Así es, exacto. tienen que corresponder al tipo de campaña que queremos hacer. Sí, y al tipo de necesidades que se tienen, porque este es el egocentrismo político con el que se trabaja aquí. O vas con mi proyecto político o no eres parte mío, pero a lo mejor Aquí hablando, Andrea. hay pocos, pero sí creo que hay personajes que han demostrado pensar un poco fuera de... Bueno, tal vez será por ese perfil que tienen, pero hay algunos personajes, no voy a decir nombres, me voy a ahorrar los nombres.
Ese no lo he contaminado todavía. No, creo que sí hay algunos personajes que no han llegado a tener todavía el éxito o tal vez la luz que necesitan, La otra. pero en el activismo solo encuentras ese tipo de personas. Sí, sí. Usted me asegura que una vez que llegue a donde dices, bye. Gracias. Porque no se construyen así las alianzas. No es una alianza en la cual cuando yo llegue a tener el poder puedo desplazarte. Estamos hablando de una alianza para guayaquileños y que sea con el gobierno local. ¿Para qué nos convendría una alcaldía que está proponiendo justamente un trabajo en conjunto con una visión también desde el gobierno nacional para la seguridad de Guayaquil, venir a pelearnos justamente cuando podemos trabajar en conjunto? La gran última. Sobre la viabilidad del sueño, porque en la parte electoral yo lo veo mucho más posible que en la parte real de aplicación. La última. ¿Por qué yo habría de aliarme contigo si una de mis figuras puede ser quien gane sin necesidad tuya? Tú lo que vas a hacer es dividirme más el frente contrario. Yo tengo en Guayaquil 35%, el 65% se divide de esos cristianos, verdes liberales, albaceos. Gracias. Bueno, un poco creo que hay que aprender de las experiencias, ¿no? Y lo que hicimos en el debate te cuenta un poco cómo muchas veces aquellos que no están subidos en tu barco al final del día pueden apoyar tus mismos objetivos. Cuando volvamos, vamos a hablar de Andrea González Naret, que le han llevado este nuevo sueño. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Soy el doctor Jimmy H., neurocirujano. El día de hoy operamos un paciente con un tumor cerebral que se encontraba involucrando el área que controla los movimientos del cuerpo, razón por la cual lo operamos al paciente despierto. Esto nos permite poder monitorizar la parte neurológica del paciente mientras sacamos el tumor. Nos apoyamos de tecnología. El neuronavegador nos permite ver la tomografía en tiempo real. De esta manera nosotros podemos saber en qué parte exacta estamos del tumor para poder sacar el tumor sin afectar el cerebro. El estimulador cortical es un dispositivo que emite corriente sobre el cerebro. Mientras nosotros estimulamos la corteza cerebral, el neurólogo le pide al paciente que haga ciertas actividades como mover el brazo, hablar, le hace preguntas. De esa manera vamos desarrollando toda la cirugía hasta alcanzar la resección total del tumor. Esta cirugía se llevó a cabo acá en la clínica Dr. Trino Andrade. Esta tecnología nos permite tratar este tumor o incluso tumores más complejos. Recuerdo que esta entrevista verás de todos los sábados es posible gracias a nuestros patrocinantes: Banco del Pacífico, Marathon Sports, Top Terra, Solo Macrolotes, María Alonso Puig, su próxima conferencia del 17 de junio en Guayaquil. Entiendo que está sold out, sin embargo, pero no entiendo. La del 16 es en Quito, creo que la clínica del doctor Trade y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 grabamos y emitimos. Para quienes no lo recuerden, aunque es suficientemente conocida, Andrea González Nader ha sido asesora en comunicación ambiental, directora y fundadora de Ecoverde, candidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio, directora de proyectos de directora y conductora de Ecuador Más Verde, profesora internacional de Environmental Systems and Societies, candidata a viceprefecta del Guayas en el 2019, asambleísta nacional en el 2021 a la vicepresidencia. Candidata asambleísta nacional. Candidata a asambleísta nacional. Perdón. 2021. Ya, candidata a la vicepresidencia del Ecuador 2023. Esas son las 3 candidaturas que mencioné que perdió. Ok.
divorciada, 38 años, 2 maravillosos hijos, una de 15, otra de 7, y con un novio fiel y testarudo que la sigue No lo escuches, mi amor. No, y permanece con ella desde que la conozco, que es seguramente hace un par de años, más allá de haber sido profesor de físicas. Ok. Ella que habla de alianzas. Amanda Villavicencio calificó la suya con Sociedad Patriótica para ser candidata a la presidencia en las últimas elecciones. Esa noche hablamos y me dijo, bueno, tengo que contarte algo, quiero contarte yo mismo para que no te enteres por otros lados, me voy con Lucio. Y yo te digo, Fausto, fue como un grito desesperado aquí en mi casa, me salió del alma. No, porque realmente no puedo entender quién le asesora a la Andrea. Puedo creer que la Andrea no sepa de historia, puedo creer que no se haya enterado de quién era el Fernando Villavicencio en el pasado. Puedo entender que no lo sepa, pero no puedo creer que se deje asesorar por gente que le omite esta información solo para su beneficio personal. Porque lo otro es pensar que ella lo hace a propósito. Imagínate que yo en esta conversación le digo, Andrea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Sí, yo te fui a ver a tu casa, Guayaquil, cuando recién fue el asesinato, hablé contigo, te advertí, no te mezcles con la gente de la política sucia, no te mezcles, tienes potencial. Incluso le decía, yo te apoyo, haz tu propio camino, busca una asamblea, anda haciendo carrera, porque eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, porque eso es lo que pasa ahora, sin ideologías, cualquiera se cambia de partido, de camiseta, no importa con quién te alías. Ella en un momento como no me creía, y yo le decía, Andrea, te voy a compartir algo muy hermoso, te voy a compartir la carta que me escribió mi padre desde el exilio cuando le persiguió Lucio Gutiérrez. Idéntica reacción. Y la mía fue, respeto su decisión, pero la excluyo de mis programas. Ella es libre de decidir con quién está y yo de decidir a quién invito. Como eso se acabó y terminó mal, 5%, todo el mundo le puede decir, extraordinario, bueno, no se le ni él, ni el líder de Sociedad Patriótica. ¿Va a admitir o no que fue una equivocación? Vamos a hacer una línea de tiempo y voy a ser muy medida con mis palabras porque he sido la persona que creo que más cauteloso ha hablado luego del rol que a mí me tocó enfrentar realmente como candidata a la vicepresidencia cuando sucedió lo de Fernando. Y voy a empezar dejando en claro que para toda la familia de Fernando yo lo único que puedo desear es que encuentren la paz y la justicia. Jamás voy a poder entrar en el lugar de dolor en el que ellos están y hablo desde esa empatía. Sin embargo, yo jamás conté o esperé el apoyo de ese sector de la vida de Fernando, porque fue algo que él como compañero de la lucha política me dejó siempre en claro que él quería dejar fuera, por seguridad, por muchos otros temas. Sin embargo, esta reacción que vimos de este sector de la familia de Fernando, luego cambia y lo que tú viste en campaña fue la foto de, con todo el cariño que yo le puedo llegar a tener, un Henry Cucalón al lado de un Fernando Villavicencio. Esa foto no existe en vida. No hay una foto real de un Fernando Villavicencio junto a Henry Cucalón, ¿cierto? Sin embargo, se aprobó y bajo la venia, y lo respeto totalmente, del partido anterior en el que habíamos estado con Fernando, por la cercanía que tenía esta misma persona. Y hablo de María Paula Romo con las hijas de Fernando. Yo lo respeto, pero tampoco podemos decir que el principal persecutor de Fernando Villavicencio fue con quien yo llegué gracias al Código de la Democracia a tener un lugar, porque él dejó bien claro incluso quiénes podían ser responsables de lo que fue su asesinato. Y no va por ahí la cosa. Okay. Voy a parar ahí porque es mejor. Yo no voy a ir para hacer cosas que siempre consigo. Cuando vivía, le espetamos en la cara otra contradicción. Decía, ¿qué hace usted con María Paula Romo? Lo que me llama la atención es que también fuiste crítico de María Paula Romo, que a María Paula se la acusa de haber sido la famosa del reparto de hospitales, y aquí que su partido es tu anfitrión. Gente Buena es una red social y política que desde hace 2 años se está construyendo en este país, pero no tiene un registro electoral. Entonces, ¿qué hicimos? Yo hablé con Patricio Carrillo, ¿sí?
Que se lleva muy bien con María Paula Patricio Romo. Carrillo es parte del movimiento Construye. Y tú me vas a preguntar, claro, ¿quién fue muy crítico o crítico con María Paula Romo, que fue parte del gobierno de Moreno? Fui yo. Pero si algo es, y hay que hablar de democracia, es eso, la posibilidad, la necesidad de ser crítico, incluso contigo, entre colegas, entre amigos, en la familia, somos críticos. ¿En qué gobierno cayeron presos los peces gordos del correísmo? A ver, seamos sinceros. Ah, con María Paula Romo de ministra de Gobierno. Pero claro, Tomando la candidatura de ese partido, lo está utilizando primero. Y segundo, usted dijo que era corrupta. Y Fernando, en radios estos en Quito, a veces en política hay que comer mierda en la alcantarilla para poder seguir adelante. ¿Ok? Yo por eso, cuando descubrí eso, dije, la única incursión que tuve en política para dedicarme a lo que creo que más desde su piloto. Superados. Y lo vamos así. A lo bien que le fue en el debate. Andrea González Darre, sobre todo, siendo la que más y mejor confrontó a Luisa González. El Estado debe funcionar de manera igual para todos. ¿Qué opinión te merece que se haya entregado permisos para un proyecto inmobiliario a Lavinia Balbonesi en un área protegida como Olón? Tú que eres ambientalista. Fui la primera en denunciarlo, está en mi tweet justamente, el 5 de 6 de 24 a las 11 de la mañana, y creo, porque he trabajado, que las organizaciones no gubernamentales se pueden de manera independiente hacer sentir. No a diferencia tuya, que politizas la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención. Yo sí creo en el trabajo de la gente de a pie, de la gente trabajadora, y finalmente en Olón no pasó nada. Pero ustedes sí desaparecieron la cascada San Rafael e invirtieron 3.000 millones en una hidroeléctrica que hoy Bloomberg nos habla de un socavón. En box eso se llama knockout. Solo que no es que eso lo planeó, lo improvisó. Nosotros estábamos increíblemente preparados para ese debate. Cuando yo comienzo el debate diciéndoles, creo que nadie, aparte de Fernando Villavicencio, ha querido tanto venir a un debate presidencial, es una manera de alguna manera, hacer que la gente empatice conmigo, porque lo que nosotros vivimos para llegar allá costó, todos sabemos cuánto. La preparación que yo tuve para ese debate presidencial fue probablemente la más ardua de todos. Teníamos claro cuáles eran nuestros puntos débiles. La primera hoja de la carpeta de ese debate presidencial es ese tuit. A mí en lo personal me sorprende como una, entre comillas, nueva persona en la política y entendiendo los grandes montos que tienen las grandes estructuras para sus consejeros políticos, que hayan cometido semejante error. Vamos a otro trance de ese debate, que fue el que hizo despuntar la carrera de Andrea González Nader, que hasta entonces suscitaba admiración, asombro, simpatía, pero no la adhesión enorme que logró más allá del 5% que que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC el uso de nuestro mar territorial para sacar toda la cocaína del país. Resultado de esto es una constitución con alma chavista y garantista, que tiene a nuestros jueces contra la pared y a las policías siendo carne de cañón, donde llevan a los delincuentes a las cárceles para que se entrenen. Hemos convertido las cárceles en centro de entrenamiento y la justicia está totalmente tomada por la narcopolítica. Si nosotros comprendemos que la crisis de seguridad y la crisis económica son hijos de la crisis política que se adueñó de nuestro país y ferió nuestros recursos para un proyecto personal en lugar de sacarnos del subdesarrollo, comprendemos que con esta constitución garantista jamás vamos a salir de las garras del narcotráfico. Nosotros proponemos cortar la vía de financiamiento de estos grupos delincuenciales organizados. Lo que buscan es la salida por el mar. En Ecuador es al revés. Lo que no sale por mar no entraría por frontera norte y por frontera sur. Hemos desgastado a nuestros militares en frontera norte y sur cuando lo que buscan son los puertos. 80% de la droga de este país sale por los puertos privados de mi ciudad, de Guayaquil, o por otros puertos costeros. Qué solvencia y qué claridad. Qué disciplina y qué rigurosidad para aplicarse como debía en un trance en el cual era absolutamente novata. ¿Usted esperaba una acogida mejor electoralmente? Sí,
nosotros queríamos, o por lo menos se nos había planificado ya en las últimas semanas, nosotros obviamente no tuvimos ninguna encuesta, sin embargo nos nutríamos de las encuestas de lado y lado, de la polarización que había. Sí planificábamos por lo menos un 8. Que llegando tan alto tuvo un impacto electoral tan bajo. Hay varios factores, y al decir no tengo pruebas y no tengo dudas, digo que hay una posibilidad, porque es lo que hay una posibilidad, que la falta de control electoral nos haya jugado en contra. Suele suceder, no la descarto. Sin duda perdió No algo. tengo cómo probar, no estoy diciendo que haya habido ningún fraude, pero es lo que está en el mercado. En realidad, cuando tú ya tienes experiencia en una campaña electoral, tú sabes que el recurso más grande, en realidad el gasto más fuerte es el control electoral. Es algo que... O sea, ¿no tuvo plata? Por supuesto, lo que nos faltó fueron recursos. El problema que teníamos final. Sí, sobre todo lo mismo. Y ya 2 campañas con Fernando nos había pasado. ¿Se mete a buscar la alcaldía también sin plata? No, esta sí va a ser distinto. Porque ¿Ha aprendido la lección? Sí, y sobre todo... Hay gente que quiere apoyarla financieramente. Gente que nos ve como mucho más rentable tener un proyecto que busque proteger la economía que tener que pagar por la ¿Y inseguridad. usted que es tan joven, por qué no abrir una con revisión de cuentas? Eso es exactamente lo que buscamos, y en realidad si tú te pones a ver uno de los éxitos de la campaña de Trump en Estados Unidos, es que este señor que tiene un perfil millonario se está lanzando para candidato al presidente, pero necesita que tú le dones $1 y que tú seas voluntario. Eso pegó muchísimo en Estados Unidos. Sin embargo, el código de la democracia aquí te lo hace prácticamente, en la práctica, imposible. Por otro lado, la sociedad civil tiene terror que registren su aporte en una campaña por las consecuencias que pueden venir después, y no están equivocados. Bueno, eso lo pueden solventar, pero no. La rigurosidad con que usted se preparó allí, ¿por qué no se prepara para, guardando las distancias, porque ese es un foro muy exigente, todas sus intervenciones públicas? La idea es justamente hacer 2 cosas al paralelo, ¿no? Nosotros estamos creando... Cada vez que usted habla, debería obedecer a un plan tan meticulosamente investigado como ese. Bueno, estás viendo el resultado de una campaña presidencial truncada que luego se cala un año más de campaña sin parar y pero no llega estamos viendo después de eso una Andrea González Nader hoy tan medida y tan enfocada. No estamos viendo eso. Hoy estamos en la etapa de escuchar. Y yo sé que yo hablo un montón, pero aunque no creas, yo también escucho. Pero Yo improvisa demasiado. soy una persona que escucha Y de repente se sale mayores. A ver, nunca estamos exentos de errores, ¿no? Y se pueden cometer errores siempre. Y las cosas creo que también van girando para que la gente de la política deje de ser tanto un personaje y más bien sea una persona real. Lo vemos en general en la política. Okay. Pero yo sí percibo... Ser menos estudiado y más natural. No, esa de pase es su riqueza. Es un poco exacto lo que ha sido un éxito dentro de las campañas anteriores, pero en este momento es el momento de escuchar. A mí no dejó de ser chisplante también. Es que imagínate... O sea, tenía un minuto. Fue un mix genial. Tenía un minuto para explicar una idea muy compleja, peor 30 segundos. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides.
Recuerdo que me entrevistaba enlaces con Andrea Schrader, candidata viceprefecta del Guayas, a vicepresidenta de la República y a presidenta de la República, que tiene puesta en la mira en la alcaldía de Guayaquil para transformar esta ciudad. Es una visión sostenible que ella explicó antes en este programa, bastante distinta de lo que se conoce como el ambientalismo tradicional. Estuvo recién en Venezuela, cuando hablamos de entrado con el decreto presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, y dejó muy clara respecto al peligro que sigue constituyendo el socialismo. Lamentablemente, el socialismo del siglo XXI latinoamericano, en Ecuador y en Colombia, se ha tomado partes del gobierno, tanto judicial como la parte legislativa, como la parte incluso partes de mandos medios que sabemos que hoy son un problema para los ministros, que va más allá. Tenemos una jueza que acaba de incinerar toda la prueba que necesita una UAFE para recuperar lo robado. Hablamos de que se cogen personas que luego son liberadas y terminan asesinando a la gente que fue secuestrada días antes. Esto va más allá y no voy a profundizar mucho en el tema, pero el no tener las respuestas de lo que sucedió acá, cuando nos tocó vivir eso, y que los asesinos inmediatos hayan no sobrevivido a un sistema carcelario que era responsable de sus vidas, te habla de la profundidad de las raíces de esto, va mucho más allá. Andrea, ¿por qué lo cito? Porque este socialismo del siglo XXI fue el primer enemigo de Fernando Villavicencio. Que vinculados a él están seguramente quienes ya aparecen como autores intelectuales de su asesinato, según testigo colectivo. Porque no en Guayaquil, gracias que esto nuevamente ahora, porque se dispersa como nunca antes los rivales. Tuvo lo que siempre tenía en Guayaquil, 30%, que eso tuvo el correísmo, 9% le dio por su trayectoria, campaña, disciplina, Barcelona, Álvarez. Mientras que los demás se dividieron en un grupo que jalaba mucho para los socialcristianos, que era Pedro Pablo Duarte, tuvo un 15% de significativo, y una candidatura socialcristiana que no llegó ni a la esquina. En la prefectura hicieron que gane esta señora, el nombre se me va. Claro, perfecto, ahorita. Sí. Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga, gracias. Porque se dividió el frente contra el socialismo del siglo XXI. Andrés Fuchmer, por su lado, tuvo 8%, Nicolás Lapenti Carrión tuvo 11%, Francesco Tabaqui tuvo 4%. No es entonces la tarea principal lograr unidad contra el socialismo del siglo XXI. Así es, y no puedes dejar afuera o meter dentro de la misma bandeja a toda la izquierda. A pesar de que en Guayaquil no percibimos mucho de izquierda, existe la izquierda, representantes de la izquierda que yo respeto mucho, por ejemplo Jorge Escala. Es coherente con lo que él predica. De acuerdo. Me parece que es una persona lógica con lo que él predica. Podemos tener un montón de diferencias, pero me parece que es muy coherente. Esa es una izquierda. Esa izquierda que suma a una discusión, que pone, como tú decías en el programa, ¿por qué tiene que ser mala palabra la justicia social? Y estoy hablando desde una que se está poniendo sobre la mesa un proyecto verde liberal. ¿Cuánto tuvo Jorge Escala? 0 punto algo. No, a lo que voy. No son los enemigos. Justamente por eso, no son los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? No son de izquierda democrática. Los enemigos, los enemigos políticos deben ser los enemigos de la democracia. ¿Quiénes son los enemigos de la democracia? Aquellos que han traído a la mesa de negociación a los pandilleros, aquellos que nos han dado un Latin King de asambleísta, aquellos que estuvieron metidos en el tema de Angostura, aquellos que nos han dejado una constitución que tiene secuestrados a los adolescentes, no a los niños, señores. Los niños dejan de ser niños a partir de los 11, 12 años. Dejemos de hablar de esta persona que intentó asesinar a un candidato presidencial en Colombia como un niño, porque es un adolescente. Física, biológicamente es un adolescente. Hagamos otro punto importante. Esos son los enemigos de la democracia. ¿Tú estás de acuerdo en que esa constitución se cambie vía constituyente? Jamás, Carlos. Es imposible salir de ese laberinto. Si tú haces una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, vas a tener la misma mamarrachada que tenemos ahí. ¿Qué dice la primera línea de la constitución? Ya estaba viendo un programa tuyo que alguien te sacaba de nuevo. Dice, el Ecuador es un estado de derechos o de derechos. ¿Por qué está en plural eso? Te pregunto yo. ¿Qué cambió eso? Me voy a poner
más detallista. Esos cambios fueron hechos en las medias noches de la Constitución de Montecristi y se les ocurrió ponerle la S a la palabra derecho. En el momento en que nos convertimos en un Estado de derechos, donde los derechos del delincuente, del asesino, del niño de 14 que es un asesino, pero lo vemos como niños, son iguales, perdimos el Estado de derecho que teníamos que haber tenido. Eso con una constituyente, ¿por qué crees? Pero si una asamblea constituyente nos entregó una constitución que al pensar de León Roldós ni siquiera es válida, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo de nuevo? Estaban en el correísmo, ahora no, están en el declive correísmo. Sin embargo, no hay varias fuerzas políticas que puedan juntarse. ¿Qué fue lo maravilloso del 76? ¿Quiénes se sentaban ahí? Tenías un León Roldós, un Osvaldo Hurtado, chuta, calidad de gente representante de izquierdas y derechas. Hoy estamos en una crisis enorme, se despunta un nuevo proyecto político, pero ¿sabes qué es lo que me aterra? Que sigue siendo uno solo. Necesitamos limpiar esa papeleta, que hayan 2, 3, 4 propuestas de gente buena, honesta, que quiere sacar adelante el país y escojamos la mejor. Entonces, es un poco también entender... Contra la polarización que te pone blanco, negra, o Novoa o correísmo. Totalmente, o sea, el país no es insostenible seguir con el correísmo, el anticorreísmo, y te lo dice alguien que se considera una representante del anticorreísmo como tal. No, sí hay. O sea, ¿tú crees que por ser lo que eres vas a abrir una nueva tendencia? Lo que vas a hacer es dividir la única tendencia democrática. No, lo que pasa es que es distinto, en la versión lamentablemente que se está reproduciendo de la derecha moderna, es muy antiverde. Si te das cuenta, lamentablemente, en el discurso tanto de Milei y de Trump, que puedo tener muchísimas cosas de acuerdo, en el tema del cambio climático vamos a tener un desacuerdo, porque les hace falta esa parte de la sostenibilidad. La izquierda buena, la izquierda honesta, la que tú dices, la izquierda democrática, no el partido, te la topas en todos lados. Izquierda buena aquí no hay. Mira. En Chile es Boric. Sí, así es. Fue un Lula que ha aprendido. Fue Mujica. Lula ha ido aprendiendo la lección. Brasil ha madurado Lula. Alemania tiene un rebote de una extrema verde muy izquierdosa, ahora una derecha un poco extrema, pero que tampoco está negando el cambio climático, ¿no? Que surge una tendencia así en el proceso que no se puede dar sino en el transcurso de varios años. Y en este momento tenemos que resolver un dilema. ¿Estamos con los delincuentes o contra los delincuentes? No hay otra. Esa no es una pregunta, en realidad es la respuesta que debimos haber tenido como sociedad. Veo, y debo decirlo, es un poco polémico lo que voy a decir, pero veo con gusto cómo la sociedad civil también se está armando y preparando. Cómo va reaccionando cada vez más los barrios, las organizaciones. Y debemos decirlo como costeños, reconocer que en los barrios de la sierra, en donde hay esos letreros que dicen ladrón atrapado será quemado, no pasa lo que sucede en los barrios de la costa. Llevando eso a lo que mencionabas de los menores, ¿tú estás de acuerdo entonces de que sean imputables aquellos de 14 y 18 años? Pero por supuesto. Por supuesto. En el momento en que tú disparas un arma contra otra persona, eres un asesino. Y quiero poner un ejemplo tal vez más coloquial. ¿Recuerdas en los momentos en los que Melec y Barcelona se armaban unos desmadres que se peleaban las bandas y habían heridos, incluso a veces muertos? Y en las noticias salía que un asesino de tal o cual equipo había atentado contra la vida de otra persona. Discúlpenme, pero esa persona no es de tal o cual equipo, es un asesino. Debemos dejar de ver las cualidades o las características de la persona que le dispara un arma a otra como secundarias frente a la principal, que es disparó un arma contra otro ciudadano. Es como para comprender la gravedad de lo que acaba de hacer. Mira, Carlos, yo creo que el esfuerzo debe ir mucho más que en sacarlos de la cárcel una vez que han cometido el acto, en prevenir que terminen en las garras de la mafia. Porque esto se ha convertido en un modus operandi. Y repito, no es que la mafia es muy inteligente y analizó las leyes del país y encontró la manera de hacerlo. No. Hicieron estas leyes porque es un modo que ya funcionaba en otros países para tener estas escuelas de captación de nuestros adolescentes. En ese mismo cambio cambiaron las leyes de educación y los dejaron abiertos para que puedan creer lo que ahora creen que es justicia. Eso no tiene la Constitución. Claro. Esto no quiere cambiar una Constitución. Peor aún, Carlos, esta generación ha sido constituida con este imaginario en el que la ley lo protege porque saben más de leyes que algunos legisladores. No. Yo sigo diciendo que el legítimo poder para cambiar la Constitución está en el pueblo. Y que si tú como ejecutivo mandas a una consulta popular en la cual preguntas dos cosas, si se quiere una nueva Constitución y el método para crearla está dentro de lo que puedes interpretar dentro del artículo 444. Les propone un texto alternativo, es decir,
¿quiere usted la nueva constitución? Y este es el texto. Exacto. ¿Es esta o la anterior? Porque ahí te traba el mismo 444 que te dice que tienes que hacerlo a través de una asamblea constituyente o preguntas el método. Es decir, o la hago constituyente o pregunto por un nuevo método. ¿Qué método me parece a mí el más práctico? Un consejo de expertos, que es lo mismo que se hizo en el 76. ¿Qué es lo que llaman a las comisiones de las universidades, de los representantes de los comercios, de las industrias, de las etnias? Se escogen un representante entre ellos mismos y se arma una gran mesa de debate. Se tiene un tiempo límite para la creación del nuevo texto y directamente se lo manda a consulta popular. Que es enérgico, que es tal vez muy fuerte, me dirán, Andrea, pero no estamos en la dictadura militar del 76. 4 solo permite que el presidente convoque directamente la consulta popular si es para una constituyente, no para escoger entre 2 constituciones. Yo leo que dentro de ese párrafo, cuando él dice que el legítimo poder lo tiene que tener el pueblo, te está diciendo que si el pueblo decide que es a través de otro método, porque después van a aprobar ese texto. Okay. Entonces... Pero si el pueblo decide otro método, está reformando la Constitución a través de la consulta popular. Debate abierto. ¿Cuándo volvamos? Una pregunta de Clara Treviño recién cuando nos acompañó en ver a su manera a Andrea González Nader y revelan quizá mucho más de todo lo que ha dicho hasta ahora. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Lo que hoy te parece imposible, mañana puede ser tu mayor logro. No importa dónde vengas, cuáles sean tus miedos o tus circunstancias. Esta conferencia y esta experiencia están diseñados para ayudarte a redescubrir tu fuerza. Fuerza para mostrar que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando decides creer en ti y en aquello que realmente te define. En la conferencia Hazlo Imposible vamos a trabajar juntos para que descubras reflexiones, herramientas que puedas utilizar en muchos aspectos de tu vida. Y me encantaría que te unieras a este viaje de mejora, crecimiento y evolución. Porque tu magia está ahí, esperando que la despiertes. Si lo que has oído te ilusiona, me encantaría verte. A las 22 horas. La ciudadanía de Quito está cansada del alcalde. El mensaje es del ciudadano descontento y que los políticos aprendan a cumplir lo que ofrecen. De lunes a viernes y domingos. Hoy hay que combatir la economía criminal, que es lo más importante que hay que combatir. Hay que combatir las estructuras criminales. Entrevistas que hacen historia. Tendríamos que ir a una constituyente para poder hacer reformas profundas dentro del tema de seguridad, pero lo que está intentando la Asamblea es eso, tratar de poder sacar adelante, pese a tener las manos amarradas por la propia Constitución. Y preguntas que abren caminos. ¿Es posible que Petro siga frente al poder el año y medio y más que le tocan, dado lo que ha permitido y lo que está generando en ese país? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Empecemos esta última parte con lo que les anticipé. El segmento que estrena, o mejor dicho, repite María Clara Treviño al final del gobierno sobre cada vez que concluimos un acuerdo con ella y resulta no hacer toda la entrevista de otras contestaciones, porque son preguntas puntuales
a ser respondidas exclusivamente en términos de sillones. ¿Está usted dispuesta a cambiar al máximo su exposición pública para evitar un atentado, sí o no? No. La segunda, ¿cree usted que debe moderar su lenguaje para no provocar más a sus enemigos, sí o no? No. La tercera y última, ¿valió la pena llegar a los extremos de valentía y temeridad de Fernando Villavicencio para detener la corrupción en nuestro país, sí o no? Voy a preferir no contestar. Muchísimas gracias. Tengo una curiosidad sobre esas respuestas. Uno, ¿por qué no estás dispuesta a variar tu exposición al máximo si esto puede acabar tus sueños? Porque creo que hago lo que cualquier otro ciudadano hace, no creo que hago más que lo que cualquier guayaquileño debería poder hacer. Y cuando me han preguntado que si no me da miedo lanzarme a una candidatura presidencial en un país convulsionado, y le recuerdo a la gente de otras provincias y otras ciudades que yo vivo en Guayaquil, recuerdan que para el guayaquileño normal, salir a dejar a sus hijos a la escuela o tomarse un helado es un deporte de alto riesgo. Ok, la otra, ¿por qué no estás dispuesta a moderar más que tu lenguaje? Sin ser radicales, a muchos les parece en extremo. Justamente porque creo que me modero ya bastante para lo que podría decir. Creo que tomo mucha precaución en las palabras que escojo y he estado en situaciones en las cuales he podido, con una narrativa política y una palabra y un nombre, incendiar el país. Y sin embargo me han visto ser muy cautelosa. La última, ¿por qué preferiste no contestar esa última inquietud de María Clara Treviño, de si valió la pena llegar a los extremos de valentía, dijo ella, pero es integridad que llegó Fernando Villavicencio para convertir la corrupción? Porque ni el sí ni el no me satisfacen como respuesta. Decirte que sí valió la pena sería hacerme un agujero en el corazón. Creo que este país le pagó por demás poco a semejante acto de valentía. Decirte que no sería despreciar un acto de valentía que viví de manera personalísima y que aún me quedan muchísimas dudas por responder. Ninguna de las dos podría ser una respuesta completa. Por ende, prefería no responder ni sí ni no. Andrea, ¿qué es lo que más estás sacrificando en tu vida personal por tus proyectos políticos? Bueno, las madres, sabemos, toda madre trabajadora y de esas luchonas, como nos tocan algunas familias reconstruidas, me llevo increíble con el padre de mis hijos, por si acaso. Sabemos que cuando tú estás en un lugar no estás haciendo todo al mismo tiempo. Si estoy aquí, estoy perdiendo una parte de la casa, y cuando estás en casa te pierdes una parte del mundo exterior. Pero creo que somos una generación que maneja bastante bien ese equilibrio. Lo que más ha sufrido realmente son mis proyectos personales en el tema del crecimiento económico de la marca que se venía gestando. Yo di asesoría comunicacional en el tema verde a empresas internacionales, a empresas públicas, iba muy bien, iba despegando realmente eso con muchos frutos que recolectar. Pero pues nuestro pana en común nos llamó y nos pidió que demos ese paso de valientes. Decidí poner en pausa todo y fue una pausa bastante larga. Sin embargo, creo que ya no son motivos por separado. Este tiempo me da mucho espacio, mucho aire para retomar estos proyectos que iban muy bien, que siguen teniendo un futuro brillante, pero a cualquiera le puede pasar. Y es algo que también te lo digo a ti y te lo digo frente a la cámara. Cuando el patriotismo nos toca la puerta, a veces nos va a tocar salir de ese lugar cómodo en el cual podemos simplemente criticar y aportar y regresar a ese lugar tan incómodo que acabas de decir, no quieres regresar. Porque somos pocos, Carlos, de verdad, los que estamos dispuestos a dejar todo por sacar adelante este país. Tienes hijas y sabes que estás pensando en ellas cuando lo digo. Así que no te sorprenda que también te toque la puerta a ti. Gracias, Andrea González Nader, por esta primera aproximación a un perfil prometedor que quiero explorar mucho más para que ustedes la pongan donde crea que le corresponde. No quiero concluir, sin embargo, sin dejar de notar lo grave que es para el país el que proyectos políticos de tanta envergadura que ella se plantea y avisora dependan básicamente de una persona, una personalidad seria, como dependieron antes de Fernando Villavicencio. Y recién, dedicar el paso trascendental, hubo que hacer una estructura, hubo que armar un equipo, hubo que buscar un fondo, hubo que establecer financiamiento, porque
Cierto que se trataba de un ser excepcional, como se trata ahora de otro ser excepcional. Pero para que el proyecto supere al líder, el líder tiene que ser capaz de construir una estructura que lo sobreviva. Y ese en el Ecuador ciertamente ha sido el vicio de muchos líderes y el problema de esas estructuras se ha girado en torno a ellos, que cuando tuvieron un revés arrastraron no solo a la estructura, a veces a un país con ellos. Le pasó a Pancho Huerta cuando hizo su partido, le pasó a Pancho cuando impulsó el suyo, le pasó a Borja, que tuvo que vivir el antisocialcristianismo. Socialcristianismo con Evo cuando dejó la alcaldía, ¿hasta cuándo más? Ojalá en su visión, en su sueño y en su meta, Andrea González Nader sea un equipo que tenga relevos. Por si algún rato, Dios no quiera, Dios la llama antes de tiempo. O si otro rato, como ella en algún momento también lo acaba de avisorar, resulta que sus deberes de madre o de ambientalista vuelven a ser prioritarios sobre los deberes de patriota. Y yo creo que en esto último ciertamente ella lo es. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Top Terra, Macrolotes, Clínica del Dr. Trino Andrade, Mario Alonso Puig, hazlo posible. Marathon Sports, Banco del Pacífico, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.